¿Qué queda cuando las manos, antes firmes sobre la gubia, tiemblan levemente al sostener la taza de café? ¿Qué melodía persiste en el aire cuando los tacones ya no repiquetean sobre el tablao con la furia de la juventud? En Vejer de la Frontera, ovillo de cal y silencio suspendido sobre la campiña gaditana, el tiempo parecía masticar las horas con una lentitud ancestral, y las respuestas a esas preguntas flotaban, invisibles, entre el aroma a jazmín y el eco lejano de una campana. El sol de la mañana, aún tímido, empezaba a dorar las paredes encaladas, dibujando sombras afiladas en las callejuelas estrechas y empinadas. Mateo, 72 años, esculpidos en un rostro adusto y en unas manos que habían conocido la nobleza de la caoba y el pino, observaba el ritual desde su balcón. Su apartamento, un pequeño refugio sobre una cuesta que desafiaba las rodillas, olía a madera vieja y a soledad. El taller en los bajos acumulaba polvo sobre herramientas silenciosas, fantasmas de una pasión que le había dado gloria y le había arrebatado lo más preciado, la cercanía de su hijo, Javier. Una foto amarillenta sobre una repisa, él mismo más joven, orgulloso junto a una intrincada cajonera, y un niño a su lado con mirada seria, era el único testigo mudo de aquel naufragio. Su rutina era un mapa predecible. El café solo, el paseo corto hasta la plaza, el periódico leído sin prisa en el bar Paco, el regreso a casa antes de que el calor apretara. Un exilio autoimpuesto en el corazón de su propio pueblo. Carmen, con sus 68 años, llevados con la dignidad de quien ha dominado el espacio con su cuerpo, descendía la misma cuesta, pero con un aire diferente. El pelo plateado, recogido en un moño bajo que realzaba la línea elegante de su cuello, y unos ojos oscuros, vivaces, que parecían buscar algo en la quietud del pueblo. Había dirigido una pequeña academia de baile flamenco durante décadas, un torbellino de pasión y disciplina que la jubilación había apagado, dejándola con un eco de compás en el alma y un vacío que intentaba llenar con paseos, lecturas y la observación atenta de la vida que fluía a su alrededor. Vestía una falda larga de colores cálidos y un chal ligero sobre los hombros, un toque artístico en medio de la sobriedad matutina. Sus caminos, paralelos durante años en aquel laberinto blanco, estaban destinados a cruzarse. Y lo hicieron en el Centro Cívico, un edificio rehabilitado cerca del ayuntamiento que intentaba ser el corazón palpitante de la comunidad. Carmen había organizado, casi por llenar las horas, una pequeña charla sobre anécdotas y leyendas del flamenco de la Janda. Mateo, empujado más por el aburrimiento que por un interés genuino, se había sentado en la última fila, cerca de la puerta, listo para una retirada estratégica. La voz de Carmen, clara y con un deje musical, llenó la sala. Hablaba con una pasión contenida, sus manos dibujando movimientos sutiles en el aire. Mateo, acostumbrado a la precisión silenciosa de su oficio, se encontró extrañamente cautivado, no tanto por las historias de cantaores olvidados, sino por la vida que emanaba de aquella mujer. Al terminar, mientras la gente se dispersaba, sus miradas se encontraron por un instante. Un leve asentimiento de cabeza por parte de Mateo, una sonrisa fugaz y cortés por parte de Carmen. Nada más. Pero algo, una minúscula semilla de curiosidad, había sido plantada en el árido terreno de sus rutinas. Los días siguientes trajeron consigo la repetición de esos encuentros fortuitos que pronto dejaron de parecerlo. Coincidían en la panadería, donde el olor a pan recién hecho era casi un bálsamo. En la pequeña biblioteca municipal, ella buscando novelas, él algún libro de historia local. En la plaza, bajo la sombra esquiva de los naranjos. Las conversaciones empezaron siendo escuetas, comentarios sobre el tiempo, sobre la última noticia del periódico local. Pero poco a poco, como la marea subiendo sigilosamente por la arena, comenzaron a ganar profundidad. Demasiado levante hoy, comentaba Mateo, ajustándose el cuello de la camisa, mientras esperaban turno en la frutería. Sí, respondía Carmen, sus ojos fijos en los higos frescos. Pero dicen que mañana rola a poniente. Menos mal que este viento saca de quicio. Una pausa. Luego ella añadió, casi para sí misma. Aunque tiene su belleza, ¿no cree? Esa luz tan limpia que deja después. Mateo la miró, sorprendido por la observación. Él solo sentía la molestia del polvo en los ojos. Supongo, murmuró. Fue en el bar Paco, refugio de Mateo para su café y periódico, donde las conversaciones empezaron a alargarse. Carmen apareció un día buscando un periódico atrasado y al no encontrarlo aceptó la invitación tácita de Mateo, señalando la silla vacía frente a él. Hablaron del pueblo,
de cómo había cambiado, de los turistas que ahora llenaban las calles en verano. Antes esto era otra cosa, dijo Mateo, con un deje de nostalgia casi áspera. Había más vida de verdad, no tanto escaparate. Era una de las frases más largas que le había oído pronunciar. Todo cambia, Mateo, replicó Carmen con suavidad. Nosotros también cambiamos. A veces para bien, a veces, bueno, solo cambiamos. Había una melancolía velada en su voz que resonó en algo profundo dentro de él. Descubrieron afinidades inesperadas, un gusto compartido por el queso payollo, una aversión similar hacia el ruido innecesario, un sentimiento difuso de estar ligeramente fuera de compás con el mundo moderno. Y también diferencias evidentes. La reserva casi hosca de Mateo contrastaba con la expresividad contenida de Carmen, su pragmatismo chocaba a veces con la sensibilidad artística de ella. Pero en lugar de crear distancia, esas diferencias parecían generar una chispa de interés mutuo. Un día, la directora del centro cívico, una mujer joven y entusiasta llamada Elena, los abordó mientras tomaban café. Mateo, Carmen, qué alegría verlos juntos. Precisamente pensaba en ustedes. Les propuso una idea, organizar pequeños talleres para los vecinos, especialmente para los jubilados. ¿Qué tal algo de restauración básica de muebles, Mateo? Sé de sus manos maravillosas. Y usted, Carmen, quizás algo sobre el compás, las palmas, algo para mantener viva la llama del flamenco. Mateo frunció el ceño, reacio por naturaleza a cualquier cosa que lo sacara de su rutina. ¿Yo? No sé, Elena. Ya estoy muy mayor para enseñar nada. Carmen, sin embargo, sintió un pequeño revuelo interior. La idea de compartir su pasión, aunque fuera de forma modesta, le devolvía un eco de su antigua vida. Podría ser interesante, dijo pensativa, quizás algo sencillo para que la gente se mueva un poco y recuerde nuestras raíces. La mirada de Carmen, expectante, se posó sobre Mateo. Él desvió la vista, incómodo, pero la negativa rotunda que esperaba no salió de sus labios. Había algo en la idea de volver a sentir la madera bajo sus dedos con un propósito, por modesto que fuera, que removió las cenizas de su antiguo orgullo artesano. Bueno, carraspeó. Algo muy básico, quizás, como arreglar una silla coja o quitar un arañazo. Elena aplaudió, encantada. Perfecto, ya verán qué bien funciona. Así comenzaron los talleres. Mateo, en un rincón del patio del centro cívico habilitado con un viejo banco de carpintero, enseñaba a un grupo reducido de jubilados a encolar patas de sillas, a lijar con paciencia, a aplicar un barniz protector. Mateo, en un rincón del patio del centro cívico habilitado con un viejo banco de carpintero, enseñaba a un grupo reducido de jubilados a encolar patas de sillas, a lijar con paciencia, a aplicar un barniz. Al principio se mostraba torpe, parco en palabras, corrigiendo con gruñidos más que con explicaciones. Pero poco a poco la familiaridad del oficio lo fue ablandando. Ver la satisfacción en el rostro de doña Remedios cuando su vieja mesita de noche recuperaba el brillo, o escuchar las preguntas interesadas de don Antonio sobre los tipos de madera, le producía una sensación olvidada, una mezcla de utilidad y conexión. Compartía sus conocimientos con una generosidad que ni él mismo sabía que poseía. Carmen, en una sala interior con suelo de madera, reunía a un grupo mayoritariamente femenino. No enseñaba a bailar, no era su intención, sino a sentir el ritmo en el cuerpo. Marcaba el compás con las palmas, soleá, alegrías, bulerías, explicaba la estructura de cada palo, contaba historias detrás de las letras. Su cuerpo, aunque ya no respondía con la agilidad de antes, conservaba una memoria profunda. Un simple movimiento de muñeca, un quiebro sutil de cintura, bastaban para evocar la esencia del flamenco. Ver a sus alumnas improvisadas seguir el ritmo con concentración, algunas con una sonrisa tímida, otras con una pasión inesperada, llenaba el vacío que la jubilación había dejado en su pecho. Trabajar en el mismo espacio, aunque en actividades distintas, los obligaba a interactuar más. Se cruzaban en los pasillos, compartían un café rápido entre taller y taller, comentaban las incidencias del día. Mateo empezó a admirar la energía tranquila de Carmen, la forma en que conseguía sacar una sonrisa incluso a la más retraída de sus alumnas. Carmen se sentía intrigada por la sensibilidad que adivinaba bajo la coraza de Mateo, por la delicadeza inesperada con que trataba un mueble viejo o explicaba un detalle técnico. Una tarde, mientras recogían sus cosas, el sol ya bajo tiñendo de naranja las paredes del patio, la conversación derivó hacia cauces más personales. Hablaban de uno de los alumnos de Mateo,
un hombre viudo y solitario que parecía haber encontrado en el taller una razón para salir de casa. «Le viene bien», comentó Carmen. «Se le ve más animado». «Sí», asintió Mateo, guardando sus herramientas con parsimonia. «La soledad es mala consejera». Lo dijo con una convicción que sorprendió a Carmen. Ella lo miró fijamente. «¿Usted se siente solo, Mateo?» Él levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de ella. Hubo un silencio denso, cargado de palabras no dichas. Mateo tragó saliva, la nuez subiendo y bajando en su garganta. «A veces», admitió en un susurro. Y entonces, como si una compuerta se hubiera abierto mínimamente, añadió, «sobre todo desde que mi hijo y yo no nos hablamos». Carmen no preguntó, simplemente esperó, su presencia una invitación silenciosa a continuar si él lo deseaba. «Javier», dijo Mateo, el nombre saliendo con dificultad. Él eligió otro camino, la tecnología, los negocios, cosas que yo no entendía, y yo fui duro con él. Demasiado orgulloso de mi oficio, supongo. Desprecié lo suyo. La voz se le quebró levemente. Hace años que no sé nada de él. Ni siquiera sé si soy abuelo. La confesión quedó flotando en el aire quieto del atardecer. Carmen sintió una punzada de empatía. Ella también conocía el peso de las palabras no dichas, de las oportunidades perdidas. «Mi marido», empezó ella, con voz suave, «era un buen hombre, práctico, trabajador, pero nunca entendió mi pasión por el baile. Para él era un entretenimiento, algo sin importancia real». Hizo una pausa, mirando un punto indefinido en la pared. «Vivimos juntos muchos años, pero a veces sentía que estábamos en mundos distintos. Y cuando murió, me di cuenta de todo el silencio que había habido entre nosotros. Aquella confidencia marcó un antes y un después. La barrera invisible entre ellos se había agrietado, dejando pasar una corriente de comprensión mutua. Ya no eran solo dos vecinos compartiendo talleres, eran dos almas que habían vislumbrado las cicatrices del otro. Mateo se sentía extrañamente ligero después de haber verbalizado su dolor, y la discreta empatía de Carmen, sin juicios ni consejos fáciles, le había resultado un bálsamo inesperado. Carmen, por su parte, sentía que bajo la superficie rugosa de Mateo latía un corazón herido pero íntegro, y eso la conmovía. Los días siguientes sus interacciones adquirieron una nueva calidez. Mateo empezó a esperarla al finalizar los talleres con la excusa de cerrar juntos el centro. Carmen le guardaba a veces un trozo de bizcocho casero que traía para compartir con sus alumnas. Pequeños gestos que hablaban más que 1000 palabras. Una mañana, Carmen encontró a Mateo en su taller improvisado, luchando con una vieja radio de válvulas que alguien le había pedido arreglar. «No hay manera», refunfuñó él, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Estas cosas antiguas son caprichosas». Carmen se acercó, curiosa. «¿Puedo mirar?» Mateo se encogió de hombros. Ella observó el amasijo de cables y piezas con atención. Luego, con una delicadeza sorprendente, movió una válvula ligeramente suelta. Un leve chisporroteo y la radio cobró vida con el sonido nostálgico de una copla antigua. Mateo la miró, boquiabierto. «¿Cómo?» Carmen sonrió. «Mi padre era radioaficionado. Algo se me quedó». Esa sonrisa abierta, genuina, iluminó el rostro de Carmen de una forma que Mateo no había visto antes. Sintió una sacudida en el pecho, algo cálido y desconocido. La idea de llamar a Javier empezó a rondar la mente de Mateo. Las palabras de Carmen, su propia confesión, habían removido algo profundo. Quizás era demasiado tarde, quizás Javier no querría saber nada de él, pero el deseo de intentarlo, de cerrar esa herida abierta, se hizo más fuerte. Una tarde, animado por la presencia tranquila de Carmen, que leía en un banco cercano mientras él daba los últimos retoques a una silla, Mateo sacó su viejo móvil del bolsillo. Buscó el número de Javier, guardado allí como una reliquia dolorosa. Sus dedos temblaban al marcar. El tono de llamada sonó 3, 4 veces. Mateo contuvo la respiración. Sí, una voz masculina, eficiente, desconocida y familiar al mismo tiempo. «Javier, soy papá». El silencio al otro lado fue largo, pesado. Mateo sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieres?» La voz de Javier era fría, distante, cortante. «Yo solo quería saber cómo estabas». Tartamudeó Mateo, sintiéndose torpe, vulnerable. «Estoy bien, ocupado. ¿Era solo eso?» «Sí, bueno, no. Quería decirte que...» Las palabras se atascaron. Pedir perdón, admitir su error, se le antojaba una montaña infranqueable por teléfono. «Mira, papá», le interrumpió Javier con un deje de cansancio. «¿Sabes qué? Déjalo, ¿vale? Estoy en medio de una reunión». Y colgó. El pitido final resonó en los oídos de Mateo como un portazo.
Se quedó mirando el teléfono, la pantalla oscura reflejando su propio rostro abatido. Sintió una oleada de desesperanza, pero también, extrañamente, una pizca de alivio. Lo había intentado. Había dado el primer paso, aunque fuera para tropezar. Carmen se acercó lentamente, sin decir nada. Se sentó a su lado en el banco. No preguntó qué había pasado, no ofreció consuelo verbal. Simplemente estuvo allí. Su presencia sólida y silenciosa era un ancla en medio de su pequeña tempestad interior. Mateo sintió una gratitud inmensa por esa comprensión tácita. Apoyó la cabeza en el respaldo del banco y cerró los ojos, el sol de la tarde calentando suavemente su rostro. A partir de ese día, algo cambió sutilmente en la dinámica entre Mateo y Carmen. La vulnerabilidad compartida, el intento fallido de Mateo y el apoyo silencioso de Carmen tejieron un hilo invisible pero fuerte entre ellos. La atracción antes latente y apenas reconocida comenzó a manifestarse de formas más conscientes. Sus manos se rozaban con más frecuencia al pasarse una herramienta o al señalar algo en un libro. Las miradas se sostenían un instante más de lo estrictamente necesario, cargadas de una curiosidad y un afecto crecientes. Los silencios entre ellos ya no eran vacíos, sino espacios cómodos, llenos de una comprensión que no necesitaba palabras. Mateo empezó a notar detalles en Carmen que antes le pasaban desapercibidos. La forma en que ladeaba la cabeza al escuchar atentamente, el lunar casi imperceptible cerca de su labio, el brillo en sus ojos cuando hablaba de flamenco. Carmen descubrió la sonrisa tímida que a veces asomaba bajo el bigote canoso de Mateo, la concentración absorta con la que examinaba la veta de una madera, la inesperada ternura con la que trataba a un gato callejero que rondaba el centro cívico. Un sábado por la tarde decidieron dar un paseo por las afueras del pueblo, hacia el mirador que ofrecía unas vistas espectaculares de la campiña ondulada, salpicada de cortijos blancos y campos de girasoles. El aire olía a heno seco y a tierra caliente. Caminaban despacio, disfrutando del paisaje y de la compañía mutua. «Es increíble cómo cambia la luz aquí según la hora», comentó Carmen, deteniéndose para contemplar el horizonte. «Sí», asintió Mateo. «Cada día es un cuadro distinto». Se quedaron un rato en silencio, observando el juego de luces y sombras sobre los campos. Entonces Mateo, con un impulso que lo sorprendió a sí mismo, alargó la mano y rozó suavemente el brazo de Carmen. Ella no se apartó. Al contrario, giró la cabeza y lo miró, sus ojos oscuros interrogantes, pero sin alarma. Mateo sintió que el corazón le latía con una fuerza olvidada. Con una torpeza casi adolescente, entrelazó sus dedos con los de ella. La mano de Carmen era suave, cálida. Se quedaron así, inmóviles, sintiendo el contacto, la conexión eléctrica que fluía entre ellos. «Carmen», empezó Mateo, pero no supo qué decir. Ella sonrió levemente. «Está bien, Mateo». No hacían falta más palabras. Continuaron el paseo de la mano, en un silencio elocuente, sintiendo que algo importante acababa de suceder, un umbral que habían cruzado juntos. El verano llegó a Vejer, trayendo consigo el bullicio de los turistas y las noches largas y cálidas. El pueblo se preparaba para una de sus celebraciones más especiales, la Noche de Velas. Miles de velas iluminarían las calles del casco antiguo, creando una atmósfera mágica y efímera. El centro cívico participaba organizando una pequeña muestra de los trabajos realizados en los talleres y una actuación improvisada de palmas y compás por parte del grupo de Carmen. La noche señalada, Vejer parecía un sueño. Las calles, bañadas por la luz temblorosa de las velas, invitaban a perderse por sus recovecos. El aire olía a cera caliente y a las flores nocturnas de los patios. Mateo y Carmen paseaban juntos, absorbiendo la belleza del momento. Mateo había expuesto algunas de las pequeñas reparaciones hechas por sus alumnos, y Carmen observaba con orgullo cómo su grupo, reunido en un rincón de la Plaza de España, marcaba el compás con una alegría contagiosa. Se sentían parte de la celebración, integrados en la vida del pueblo de una forma nueva y significativa. Había una complicidad creciente entre ellos, una sensación de equipo. Mateo admiraba la serenidad apasionada de Carmen dirigiendo a sus alumnas. Carmen se apoyaba con naturalidad en el brazo de Mateo al caminar por las calles abarrotadas. En medio del gentío, cerca del arco de la villa, una figura alta y vestida con ropa moderna que desentonaba ligeramente con el ambiente festivo llamó la atención de Mateo. El corazón le dio un vuelco. Era Javier. Su hijo estaba allí, observando la escena con una expresión indescifrable.
una mezcla de curiosidad y distancia. Parecía más delgado, con ojeras bajo los ojos y una tensión en la mandíbula que Mateo reconoció como propia. «Javier», murmuró Mateo, incrédulo. Carmen siguió su mirada y vio al hombre. «¡Es él!». Mateo asintió, paralizado por un instante. Luego, respirando hondo, dio un paso hacia su hijo. Carmen se quedó un poco rezagada, dándoles espacio pero permaneciendo cerca, un apoyo silencioso. «Papá», dijo Javier, su voz neutra, sin sorpresa. «¿Qué haces aquí?» «Vivo aquí, Javier». «¿Y tú? ¿Qué te trae a Vejer en la noche de velas?» «Trabajo, una reunión cerca. Pensé en pasar a ver esto». Había una vacilación en su voz, algo que no cuadraba con su habitual seguridad. Se hizo un silencio incómodo, roto solo por el murmullo de la gente y la música lejana. Mateo miró a su hijo, a ese hombre adulto que era casi un extraño, y sintió el peso de los años perdidos, de las palabras equivocadas. No buscó excusas, no intentó justificarse. Simplemente dijo, con una humildad que le costó un esfuerzo inmenso: «Me equivoqué, Javier, en muchas cosas. Fui un estúpido orgulloso». Javier lo miró fijamente, sus ojos evaluando a su padre. La expresión de Mateo era sincera, despojada de artificio. La dureza en la mirada de Javier se suavizó mínimamente, aunque la distancia permaneció. «Ya es tarde para eso, papá», respondió, pero su tono no fue tan cortante como en la llamada. Hubo un matiz de cansancio, quizás de resignación. Añadió casi a regañadientes: «Quizás. Necesito tiempo». No era una reconciliación, ni siquiera una promesa, pero era una puerta que no se cerraba del todo. Era más de lo que Mateo había esperado. En ese momento, Carmen se acercó discretamente. Mateo la presentó. «Javier, esta es Carmen, una amiga». Javier la saludó con un breve asentimiento de cabeza, sus ojos curiosos deteniéndose en ella por un instante. Carmen le sostuvo la mirada con calma, ofreciendo una sonrisa amable pero reservada. La tensión flotaba en el aire, pero no era hostil. Era la tensión de lo no resuelto, de las posibilidades inciertas. Tras unos minutos de conversación forzada sobre temas intrascendentes, Javier se despidió. «Tengo que irme. El hotel». «Cuídate, hijo», dijo Mateo. Javier asintió y se perdió entre la multitud. Mateo se quedó mirando el lugar por donde había desaparecido, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Había sido difícil, doloroso, pero algo se había movido. Se volvió hacia Carmen, que lo observaba con comprensión. Ella le puso una mano en el brazo. «Ha sido un paso, Mateo». Él asintió, incapaz de hablar. La emoción le oprimía la garganta. Se alejaron del bullicio, buscando un rincón más tranquilo, una plazoleta iluminada solo por unas pocas velas. Se sentaron en un banco de piedra, el silencio envolviéndolos. Mateo tomó la mano de Carmen entre las suyas, sintiendo su calor, su solidez. «Estoy bien contigo, Carmen», dijo finalmente. Su voz ronca, ella apretó sus dedos. «Y yo contigo, Mateo». En la quietud de la noche mágica, rodeados por la luz efímera de las velas, sintieron que su conexión se había sellado. No era la pasión arrebatada de la juventud, sino algo más profundo, más sereno. La certeza de haber encontrado un refugio, un compañero de viaje para el tramo final del camino. Sabían que el pasado no podía borrarse, que las heridas de Javier seguían allí, pero por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió una brizna de esperanza real, no solo para sí mismo, sino para lo que estaban construyendo juntos. Pasaron las semanas. El verano dio paso a un otoño suave y dorado en Vejer. La rutina de Mateo y Carmen se había asentado en una nueva normalidad, tejida con los hilos de la compañía y el afecto compartido. Aunque decidieron mantener sus respectivas casas, pasaban la mayor parte del día juntos. Sus mañanas comenzaban con un café en la plaza, seguido de sus respectivos talleres en el centro cívico, que continuaban con una fidelidad renovada. Ya no eran solo una forma de llenar el tiempo, sino un espacio donde se sentían útiles, valorados y conectados con su comunidad. Mateo había empezado a trabajar en un proyecto personal, restaurar un viejo arcón familiar que había pertenecido a su abuelo. Carmen exploraba palos flamencos menos conocidos, compartiendo sus descubrimientos con sus alumnas cada vez más entusiastas. Las tardes eran para pasear sin prisa por las callejuelas, redescubriendo rincones olvidados, o simplemente para sentarse en el mirador, contemplando el paisaje cambiante mientras el sol descendía. A veces hablaban durante horas, otras disfrutaban de silencios cómodos, leyendo uno al lado del otro, o simplemente observando el ir y venir de la gente. Aprendieron a conocer los ritmos del otro.
Las pequeñas manías, las alegrías sencillas. Mateo descubrió el placer de escuchar a Carmen tararear viejas coplas mientras preparaba un gazpacho. Carmen se acostumbró al olor a serrín que impregnaba la ropa de Mateo y que, extrañamente, le resultaba reconfortante. La relación con Javier seguía siendo un territorio delicado. Mateo, siguiendo el consejo implícito de Carmen de no forzar las cosas, esperaba. Un día el teléfono sonó. Era Javier. La conversación fue breve, principalmente sobre temas prácticos relacionados con una vieja propiedad familiar, pero el tono era distinto, menos frío, menos defensivo. Casi al final Javier dijo, con una estudiada casualidad, «Oye, papá, quizás la próxima vez que baje por trabajo, si tienes tiempo, podríamos tomar un café». Mateo sintió una oleada de emoción contenida. «Claro, hijo, cuando quieras, yo tengo tiempo». «Vale, ya te diré algo». Y colgó. No era una promesa firme, pero era una apertura, una posibilidad. Mateo compartió la noticia con Carmen, sus ojos brillando con una humedad que no intentó ocultar. Ella le apretó la mano, compartiendo su alegría silenciosa. Sabían que el camino sería largo, que la confianza rota tardaría en reconstruirse, si es que alguna vez lo hacía del todo. Pero aquel quizás era un hilo de luz en la oscuridad. Una tarde, mientras el sol se despedía tiñendo el cielo de tonos violáceos y anaranjados, estaban sentados en su banco favorito del mirador. El aire era fresco, con el olor limpio que dejaba la lluvia reciente. Abajo, las luces del pueblo empezaban a encenderse, creando un collar de perlas sobre la colina. «¿Sabes?», dijo Carmen, rompiendo el silencio apacible. «Nunca pensé que a estas alturas encontraría esto». Su mirada abarcaba el paisaje, pero también a Mateo. Él asintió, comprendiendo perfectamente. «Yo tampoco. Creí que ya estaba todo el pescado vendido, como dicen». Una sonrisa tímida asomó a sus labios, pero veida fe te sorprende. Se quedaron en silencio de nuevo, escuchando el sonido lejano de las campanas de la iglesia. No hablaban de grandes planes ni de futuros inciertos. Su felicidad residía en aquel presente compartido, en la paz encontrada en la compañía del otro. «Mañana podríamos acercarnos a Medina Sidonia», sugirió Mateo. «Dicen que hacen unos alfajores buenísimos». «Me encantaría», respondió Carmen, apoyando la cabeza en su hombro. Sintieron la calidez del contacto, la serenidad de saberse acompañados. El futuro era una página en blanco, pero ya no la enfrentaban solos. Tenían sus talleres, su pueblo, sus paseos, sus conversaciones y sus silencios. Y sobre todo, se tenían el uno al otro. En el corazón de Vejer, bajo el cielo andaluz que empezaba a poblarse de estrellas, dos almas en otoño habían encontrado una inesperada primavera. La madera vieja aún podía dar flor, y el compás de la vida, aunque más lento, aún podía bailarse con gracia y esperanza. Current Path Characters 4017, Total Characters 277 y 4228. Los meses siguientes consolidaron esa tranquila felicidad. Mateo y Carmen se convirtieron en una presencia habitual y querida en el centro cívico y en la vida cotidiana de Vejer. Sus talleres no solo continuaban, sino que habían inspirado otras iniciativas similares. Mateo, con una paciencia recién descubierta, ayudaba ahora a algunos jóvenes del pueblo interesados en aprender los rudimentos de la ebanistería, transmitiendo un legado que creía perdido. Carmen organizó un pequeño recital de fin de curso con sus alumnas de compás, un evento sencillo pero lleno de emoción que reunió a vecinos y familiares en el patio del centro. Ver la ilusión en los ojos de sus alumnas, la mayoría mujeres que nunca se habían atrevido a expresarse a través del ritmo, fue para Carmen una de las mayores satisfacciones de su vida reciente. La relación con Javier avanzaba a paso de tortuga, pero avanzaba. Hubo aquel café prometido, un encuentro tenso al principio, en una terraza anónima a medio camino entre Vejer y la ciudad donde Javier trabajaba. Hablaron de temas neutros. El trabajo de Javier, que Mateo escuchó esta vez sin juicios, haciendo preguntas genuinas, la salud de viejos conocidos, el estado del tiempo. No hubo grandes confesiones ni disculpas explícitas, pero tampoco reproches. Al despedirse, Javier le dio a Mateo una foto de sus hijos, dos adolescentes a los que Mateo no conocía. «Para que les pongas cara», dijo Javier, casi con timidez. Mateo guardó la foto como un tesoro, mostrando